Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestra cita de los martes. Gracias a cada una de las personas que en este momento están en vivo y en directo con nosotros. Ivoncita, mientras coloco las diapositivas, por favor, regálame la oración de bienvenida. Claro que sí. Bueno, amado Jesucristo, gracias Señor porque podemos hoy seguir orando bajo tu nombre. Estamos bajo tu cobertura, Señor. Gracias Dios por este día, por cada una de las familias acá representadas y todas las personas a las que les va a llegar este mensaje, Señor. Hoy quiero, Señor, elevar a ti, Señor, esta palabra que tú mismo has dicho en Hebreos 2. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Señor, te pedimos que todas estas clases, Señor, nos permitan siempre tener un norte, Señor, tener un rumbo, Señor, en nuestros planes de vida y que no te dejemos de lado, Señor, y que no estemos en nuestros planes, Señor, moviéndonos, sino en tus planes, Señor, y lo que hay en tu corazón. Bendecimos este curso, Señor, a través de mi tía Liliana, Señor, que tanto esfuerzo y dedicación le ha dado a enseñarnos, Señor, de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos en nuestra clase número 26. Las 25 clases anteriores las pueden buscar por YouTube, entran a la página de Liliana Parga. No se les olvide, por favor, siempre, así hayan visto la clase, entrar para dar el like, para compartirla, los que no se han suscrito para que lo hagan. Y gracias porque me están haciendo hartas preguntas por el email. Me encanta que me hagan preguntas. El email es lilipargas@yahoo.com, donde también nos podemos encontrar por ese medio. Recordemos que estamos haciendo un hermoso estudio del Nuevo Testamento. Ya vimos del primer grupo el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y en este momento estamos empezando el cuarto Evangelio, que es el Evangelio de Juan. Mateo va dirigido a los judíos presentando a Jesús como el Mesías. Marcos va dirigido a los romanos presentando a Jesús como siervo. Lucas va dirigido a los griegos presentando a Jesús como hombre y Juan va dirigido a la iglesia presentando a Jesús como Dios. Entonces me imagino que ustedes ya se saben esto de memoria y lo tienen bien diseñado y bien clasificado en sus mentes. Recordemos los punticos principales de lo que vimos hace 8 días simplemente para poner en contexto a aquellas personas que nos están viendo por primera vez. Hablamos de un tema muy importante porque el Señor Jesucristo ya en sus últimas palabras le está diciendo a sus discípulos que tienen que prepararse porque Él ya casi se va a ir y así como los había enviado primero en grupitos de a dos en dos a los apóstoles y después en un grupo de 70 personas a que evangelizaran las diferentes ciudades y en ese momento les había dicho que no se preocuparan por llevar bolso, que visitaran las ciudades, que se dejaran hospedar por las diferentes personas. Esta vez les está diciendo todo lo contrario, les está diciendo que va a empezar una época difícil y que si es necesario vender el manto para comprar una espada, que tienen que hacerlo. Pero estas son unas instrucciones concernientes a la manera en que los discípulos serían tratados en su misión de proclamar el Evangelio. Y es realmente una advertencia a los discípulos de que estaban llegando tiempos tempestuosos. Y cuando estaba preparando esto, me acuerdo como los tiempos que estamos viviendo en este momento, que estamos oyendo advertencias por todas partes nos están diciendo pilas, el Señor ya viene, estamos entrando a estamos entrando en unos momentos muy difíciles en donde tenemos que prepararnos espiritualmente, tiempos tempestuosos, días de sufrimiento y de persecución, y que ellos debían armarse para resistir los ataques que eran inminentes. Pero, contrario de lo que ellos imaginaban, o pues cualquiera de nosotros nos imaginamos cuando leemos el versículo, las espadas que tenía en mente Jesucristo no eran espadas físicas, sino eran armas espirituales, donde se tenía que tener una fe fuerte, tenían que empezar a desarrollar el amor ferviente por el Salvador, la perseverancia, la paciencia y la esperanza. Esas son las armas que nosotros los cristianos debemos utilizar porque nuestra batalla no es con sangre y carne, sino son batallas espirituales. Entonces no se refería a una espada de verdad físicamente hablando, sino esas batallas espirituales. Lucas entonces, ya para terminar
el Evangelio nos está diciendo que arrestan al Señor Jesucristo. Ya hemos visto esta historia en los otros evangelios. Primero va Jesús ante Pilato. Cuando Pilato se da cuenta que él es de Galilea, lo manda a Herodes. Herodes realmente quería ir a verlo hacer milagros, pero como Jesús no hace nada, lo devuelve nuevamente a Pilato y lo crucifica. Sabemos que lo crucifican entre dos rebeldes, siempre nos han dicho entre dos ladrones, pero ya hemos aprendido que realmente son rebeldes cuyo jefe era Barrabás. La cruz del centro estaba destinada para Barrabás, pero como el pueblo pide que suelten a Barrabás, es el Señor Jesucristo, y uno de los rebeldes reconoce que definitivamente Él es el Mesías y se arrepiente de sus pecados y le pide al Señor Jesús que se acuerde de él. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y pues se presentan unos fenómenos naturales, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscurece toda la tierra, a las 3 de la tarde muere el Señor Jesucristo. José de Arimatea le pide a Pilato que le permita bajar el cuerpo del Señor Jesús y lo entierra. El primer día de la semana, es decir, el domingo, las mujeres van al sepulcro, lo encuentran vacío, van corriendo a decirle a los discípulos que la tumba está vacía, y Pedro y Juan entonces van a constatar ellos mismos que lo que las mujeres están diciendo, y efectivamente. Vimos una historia muy hermosa que son los discípulos en el camino a Emaús, donde ese mismo domingo dos de los discípulos del Señor Jesucristo se dirigen a Emaús, están muy tristes, pero también asombrados por lo que las mujeres dijeron de encontrar la tumba vacía, y en el camino se les une el Señor Jesucristo. Ellos no lo reconocen, se asombran que el Señor Jesús no sepa nada, o que este hombre, ellos no sabían quién era, no sepa nada de lo acontecido en Jerusalén, y le cuentan toda la historia de lo que le sucedió a él mismo. Jesús los regaña porque les dice, ustedes no han entendido nada, tanto que leyeron el Antiguo Testamento, todas las profecías, y cómo es posible que no aten cabos y se den cuenta que todo esto tenía que suceder. Ellos lo invitan a quedarse en su casa después de que Jesús les explica todo desde Moisés, todo el Evangelio desde Moisés, y cuando toman la cena y Jesús parte el pan, ellos reconocen que es el Señor Jesucristo resucitado, pero el Señor desaparece. Y ellos se devuelven a Jerusalén y le cuentan a los discípulos que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús resucitado, y a ellos les cuentan también que Pedro también ya había visto al Señor. Estando ellos en esta conversación, el mismo Jesucristo se aparece en la habitación. Ellos se asustan pensando que es un fantasma. El Señor Jesús tiene que decirles, tienen algo de comer, y come. Y se acuerdan que yo les decía que todo lo que Jesús hace después de la resurrección son la base que nosotros tenemos para saber qué va a pasar con nosotros cuando resucitemos, cómo van a ser nuestros cuerpos. Ya aprendimos que después de la resurrección vamos a seguir comiendo, nuestros cuerpos van a tener un cambio, van a ser cuerpos glorificados, vamos a trascender leyes físicas y a tener una cantidad de características que no poseemos en este momento. Y Jesús asciende al cielo y les deja la última encomienda a los discípulos para que vayan por todo el mundo evangelizando y bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veíamos entonces ya cuando terminamos el Evangelio de Lucas que recordando que hay una armonía total en los cuatro evangelios. Son cuatro biógrafos que escriben la vida de Jesús, la biografía de Jesús, y que aunque aparentemente pareciera que hubiera contradicciones, en realidad nosotros tenemos, para saber verdaderamente la vida de Jesús, tenemos que coger los cuatro evangelios y unirlos de tal manera que se complementan unos a otros, no que haya contradicciones, sino que se complementan. Y les recordaba también que los tres primeros evangelios se conocen como evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque su narración es más o menos lo mismo. Los hechos que ellos cuentan se repiten mucho porque son documentos paralelos. Y eso se los recordaba porque entrábamos en lleno entonces a ver el último evangelio, el evangelio de Juan, que no está incluido en los sinópticos porque Juan se separa un poquito del tipo de narraciones que cuentan los otros tres evangelios. Juan es muchísimo más profundo. Recuerden que el nombre de Juan significa el hombre fiel a Dios.
Y aprendimos de Juan, hemos aprendido de Juan muchas cosas, que lo primero es que él mismo se pone el título del discípulo amado, porque definitivamente su evangelio es considerado el evangelio del amor, después de ser el hijo del trueno, el apodo que le puso el Señor Jesucristo, tuvo un cambio radical y se conoce como el discípulo amado, el discípulo que más amó. Juan escribe el Evangelio, que es el que estamos estudiando en este momento, 3 cartas o epístolas, la primera, la segunda y la tercera de Juan, y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Todos son autoría del apóstol Juan. Juan empieza su evangelio mostrando a Jesús como la palabra encarnada. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan empieza diciendo, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Y después de desmenuzar este versículo, llegamos a la conclusión que lo que quiere decir es que antes de que todo comenzara, Jesús ya existía, porque Jesús estaba con Dios, pero no solamente eso, Jesús es Dios. Entonces es mostrando Juan esa relevancia tan impresionante que es que nosotros sepamos que Jesucristo es Dios y por tanto existía antes de que todo lo demás existiera. Nos está mostrando la deidad, es decir, que Jesús es Dios y por lo tanto su eternidad. Jesucristo, toda la Trinidad en pleno, Dios Padre, Dios Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo, no tuvieron principio, por eso son eternos y no tendrán final, antes de que todo existiera. Y los 3 estaban presentes en la creación. Y aquí entonces entramos en nuestro tema. Seguimos entonces en Juan, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Y Juan nos sigue diciendo, él estaba con Dios en el principio. Acuérdense que está hablando de el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo estaba con Dios en el principio. Por medio de él, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas. Sin él, ¿sin quién? Sin el Señor Jesucristo. Nada de lo creado llegó a existir. En él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, Juan no solamente empieza diciéndonos que Jesús es Dios y que existía antes de que todo existiera, sino que se nos está diciendo que existe desde la eternidad y por toda la eternidad, porque Jesús es el creador del cielo y de la tierra. Si ustedes van a Génesis, a los primeros versículos del Génesis, ahí nos dice que se habla de la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y está hablando en plural, hagamos a nuestra imagen, y se refiere a la Trinidad en pleno. Y acá nos está diciendo que Jesús es fuente de vida. Cuando nacemos, nosotros recibimos vida física. Y cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, es decir, el nuevo nacimiento, nosotros recibimos vida espiritual. Y ambas cosas, la vida física y la vida espiritual, vienen del Señor Jesucristo. Tanto la vida física como la vida espiritual. Jesús proporciona la guía y la dirección necesarias para el hombre. Entonces, Jesús, a través de su encarnación, al hacerse hombre, es ese ejemplo que nosotros debemos seguir para saber cómo debemos vivir verdaderamente, porque una cosa es existir y otra cosa es vivir. Nosotros podemos existir, pero no tener vidas plenas. Y lo que quiere Dios con nosotros es que nosotros tengamos vidas abundantes, vidas plenas. Y las instrucciones o la dirección para poder lograr eso nos lo da el Señor Jesucristo con como modelo su vida y todo lo que viene en el manual de instrucciones. Entonces, nosotros debemos conocer el verdadero propósito de la vida y el camino al cielo. Las personas están muy equivocadas cuando creen que el motivo por el cual nosotros estamos en este planeta Tierra y por el cual nacimos es para satisfacernos a nosotros mismos y tener casa, carro, beca y riquezas y cosas materiales, y que ese es el propósito de nuestra vida, y gozarla y divertirlos y alimentar la carne con todos los placeres y listo, y ya, y nos morimos y todo se acabó y la gozamos.
grave error, porque ese no es el propósito de la vida, porque después de esta vida hay otra vida. No existe la cesación, la inexistencia de las cosas. Hay otra etapa después de esta vida terrenal. Y es en esta etapa que nosotros decidimos dónde pasar la eternidad. Por eso es que es tan importante saber realmente cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta vida y cuál es el camino correcto para que en esa eternidad estemos en el lugar que debemos estar. La entrada del pecado trajo tinieblas a la mente de los hombres. Cuando nosotros nacemos por el pecado, no tenemos inmediatamente ese conocimiento de nuestro propósito y del camino correcto a la vida eterna, al cielo. Entonces, porque Satanás ha vendado nuestros ojos, el pecado ha vendado nuestros ojos, como si naciéramos ciegos. Es que nacemos ciegos espiritualmente. Y nosotros, todos los seres humanos, nacemos con un vacío. No, nada nos satisface al 100%. Y la satisfacción si llega a ser al 100% es muy cortica. Siempre estamos en búsqueda de ese algo, porque nosotros los seres humanos fuimos creados para vivir vidas eternas y plenas. Lo que no se satisface mientras tengamos este cuerpo que es totalmente limitado. Por eso esa ansiedad, y más en estos últimos tiempos, en donde se siente un ambiente espiritual bien pesado, estamos con esa necesidad de buscar, no me hallo, esa crisis existencial es porque el Señor cuando nosotros nacemos, nacemos con un huequito que solo se llena con la persona de Jesucristo. Entonces, mientras tanto, es una búsqueda totalmente sin llegar a un propósito correcto, una pérdida de tiempo. 6:9 en Juan del primer capítulo. Vino un hombre llamado Juan. Entonces, aquí vamos a tener a los tocayos para que no nos confundamos. Aquí está hablando de Juan el Bautista, pero el que escribe el libro es Juan el Evangelista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Ya tenemos de una manera muy clara que cuando nacemos, nacemos totalmente ciegos espiritualmente y necesitamos una luz. Los seres humanos necesitamos una luz porque cuando venimos al planeta Tierra tenemos una ceguera espiritual. Juan fue enviado de parte de Dios como precursor de Jesús. Su misión era anunciar la venida de Cristo y decirle a la gente que se dispusiera a recibirle, porque Jesús era la luz. Cuando una persona pasa mucho tiempo en la oscuridad, no sé si ustedes han visto películas que una persona pasa años y años en un calabozo, cuando lo sacan a la calle, la luz los deslumbra, ¿no es cierto? Hasta les duele los párpados de tener la luz. A ellos los sacan paulatina. Cuando una persona ha estado secuestrada muchos años en sótanos, a ellos no los pueden sacar de una a la luz, sino que los van poniendo poco a poco en habitaciones más cercanas a la superficie. No los sacan de una porque es hasta peligroso que queden ciegos. Entonces, así pasa con nosotros los seres humanos. Llegamos totalmente ciegos a este mundo y Jesucristo trae esa luz que poco a poco nos la va acercando más para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente cómo es la cosa. Nos empieza a sacar de esa matrix espiritual en la que están la mayoría de los seres humanos. Si Juan hubiese tratado de atraer la atención de los demás hacia sí mismo, habría sido infiel a la tarea que había sido encomendada. Él siempre señalaba a los demás hacia Jesús. Juan fue muy claro en decirle a las personas que él no era el Mesías, que él no era la luz, pero que él los estaba preparando para que esa luz no los cegara, los estaba preparando con su arrepentimiento de los pecados para poder recibir la luz correctamente. Versículos del 10 al 11. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Fíjese en esto tan triste. Esa emoción de Dios Padre mandar a su Hijo para traer la luz a la tierra y la gente estaba tan feliz en la oscuridad
que no querían ver la luz. El mundo no lo reconoció. Y lo más triste es que vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, refiriéndose a la nación de Israel, a los mismos judíos. La mayoría de los judíos no reconocieron que él era la luz, que él era el Mesías. Fueron muy pocos los que se dieron cuenta que verdaderamente era el Cristo. Versículo 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y chicos, este es uno de los versículos más importantes que hay en toda la Biblia. En los 66 libros de la Biblia, este es uno de los más importantes. No es el más importante, más adelante vamos a ver el más importante que está también en Juan, porque aquí nos está diciendo, miren, entonces ya identificamos que nosotros nacemos ciegos espirituales en un mundo lleno de tinieblas y que necesitamos una luz para poder distinguir exactamente dónde estamos. Es como cuando entramos en una habitación totalmente oscura y nos tropezamos con todo y nos imaginamos, bueno, ¿será que acá en este rincón hay una mesa, aquí una silla? Pero no, nos pegamos en el dedito gordo del pie. Necesitamos una pequeña luz para poder distinguir por dónde caminar y no golpearnos y no caernos. Así es la vida en este planeta. Nacemos totalmente en la oscuridad y Jesucristo empieza a mostrarnos rayitos de luz para que nosotros vayamos distinguiendo lo que hay a nuestro alrededor, lo que es importante y lo que no es importante, el camino que debemos recorrer en esta habitación que se llama vida para poder llegar al otro lado. Y Jesús es esa luz, pero casi la mayoría de la gente no quisieron aceptar esa luz o no se dieron cuenta ni siquiera que era la luz. Este versículo nos está diciendo que aquellas personas que se dan cuenta que allá hay una lucecita chiquitica y se aferran a esa luz, más a cuantos lo recibieron, está hablando del Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, es decir, que creyeron que Jesús era ese Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Miren esto tan importante, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando uno tiene el derecho de algo, significa que antes uno no tenía eso. Este versículo es muy claro. Nosotros no éramos hijos de Dios. Cuando estamos en la oscuridad, no somos hijos de Dios. Tenemos el derecho de convertirnos en hijos de Dios después de hay una condición para ser hijos de Dios. Entonces, este versículo lo primero que nos enseña es que los seres humanos, todos los seres humanos, somos criaturas de Dios porque fuimos creados por Dios. Pero las criaturas nacemos en la oscuridad. No sabemos ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es nuestro propósito, nuestro significado. Por eso es que vivimos tan temerosos, tan decaídos, tan llenos de ansiedad, de preocupaciones, porque no nos hallamos, no sabemos, o sea, por donde vemos, vemos calamidades, vemos injusticia, vemos cosas horribles, pecado, y no encontramos el camino para, la lucecita ya en el fondo para poder ir a un mundo lleno de luz. Todas las criaturas nacemos así. Pero nos dice aquí las buenas noticias, nosotros podemos salir de esta oscuridad, dejar de ser simplemente criaturas y volvernos hijos de Dios. Entonces aquí la pregunta clave es, bueno, ¿cómo dejo de ser una simple criatura y volverme hijo de Dios? Y esto ya lo habíamos estudiado al principio del curso, pero es tan importante este tema que yo estoy segura que varios de los que me están escuchando y que incluso han hecho el curso desde el principio, no lo han tenido claro. Y la importancia es que ustedes manejen este tema al derecho y al revés, porque en esto consiste la gran comisión. Chicos, si tú te consideras un verdadero cristiano, el título de cristiano, tu obligación es evangelizar. Eso no depende de los pastores, ni depende de los maestros, ni de los profesores, sino de todo el que tenga el título de cristiano.
es algo que el Señor nos ordenó que hiciéramos. Vayan por el mundo, y no quiere decir que me vaya yo a la India. Mi mundo es lo que me rodea. Acuérdense que es mi prójimo, y prójimo significa próximo. El Señor me puso en una familia específica, me guste o no me guste, nosotros no escogemos nuestra familia, porque el Señor sabía que nosotros éramos importantes en la familia donde nos puso. Nos permitió nacer en la ciudad y en el país donde estamos, porque el Señor sabía que era aquí donde teníamos que dar fruto, en el colegio donde estudiamos, la universidad, el trabajo, el barrio. El Señor no se equivoca. El entorno que nosotros tenemos es el entorno que Dios nos ha dado para que nosotros cumplamos con la gran comisión. Entonces, primero, tenerlo nosotros claro, que nacemos en un mundo de oscuridad y nosotros ciegos porque somos meras criaturas, pero Jesucristo es la luz, y que cuando nosotros aceptamos la luz, pasamos de ser unas simples criaturas a convertirnos en hijos de Dios. Entonces hay que tener bien definido eso. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Así lo diga la persona religiosa más reconocida y más renombrada en el mundo, no es verdad. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Hay unas cláusulas para convertirnos en hijos de Dios, y si no se hace eso, no somos hijos de Dios. Y entre las cláusulas no está ir a la iglesia, o sea, el hecho de que yo me vaya a una iglesia no me convierte en hijo de Dios. Si yo me meto a un garaje, no me convierto en carro. Entonces, el hecho de estar en un sitio no me da el título de ser hijo de Dios. Tenemos que cumplir esas pautas que el manual de instrucciones nos indica. Y ya saben ustedes que más adelante lo vamos a ver nuevamente en Romanos, porque nos dice que para nosotros volvernos hijos de Dios tenemos que creer y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Recuerden que la luz es Jesús, la clave es Jesús. Y es una escalera de 4 peldaños. Son solamente 4 peldaños que nosotros tenemos que subir para volvernos hijos de Dios. El primer peldaño es el de creer, y no podemos ni saltarnos ni los peldaños ni cambiar el orden. Primero es creer, segundo es recibir, tercero, recibir como Salvador, y cuarto, recibir como Señor. Esos 4 peldaños son los que me dan la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, que yo ya deje de ser ciego, que deje de ser una simple criatura y que me convierta en hijo de Dios. No son 3 pasos, no son 2 pasos, menos un paso, son los 4 pasos. Y el primer paso que me dice Juan, lo primero que yo tengo que hacer es creer, porque la salvación viene por la fe. No es cuestión mía, no es por obras, es por fe. ¿Y creer en quién? Creer en la persona de Jesucristo. Y vuelvo y les repito, porque ese error se comete muchísimo. Nosotros vemos a nuestros padres, a nuestra mamá que reza el rosario todos los días o que cree en Dios, y decimos, bueno, ella se va a ir al cielo, pero es que el boleto de entrada al cielo no es Dios, es Jesucristo. Y recuerden ustedes que nosotros también tenemos que identificar perfectamente el Jesucristo de la Biblia, el verdadero Jesucristo. Jesucristo es hijo de Dios. Porque si ustedes le preguntan a un musulmán o le preguntan a alguien de la India, para ellos Jesucristo existió, pero como un simple mortal. Bueno, no tan simple, porque para ellos ha sido un profeta. Para los indios, por ejemplo, alguien que alcanzó el nirvana, que ya reencarnó tantas veces que alcanzó su karma y ya. No, 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 no. Jesucristo no es un simple profeta o alguien que por sus propios méritos alcanzó el nirvana o la perfección. Jesucristo es hijo de Dios, y ya lo vimos en el primer versículo, Jesucristo es Dios. Ese es el Jesucristo verdadero, y yo tengo que partir de ahí. Yo tengo que creer o tomar la decisión de creer que Jesús es hijo de Dios, es Dios. Lo segundo de mi Jesucristo verdadero es que Él vino a la tierra, Él se despojó de todo lo que tenía perfecto en el cielo, todas sus comodidades, toda la honra, la adoración que le daban miríadas de ángeles, y se despojó de toda esa divinidad para venir a este planeta Tierra. Es como a nosotros cuando nos pasa a veces, no les ha pasado que algún familiar o alguien se va, que se fue a vivir a Europa, a Inglaterra, y nos cuentan y nos dicen, no, que se regresó a Colombia, y uno dice, ¡ah! ¿Se devolvió? ¿Y qué? ¿Por qué se devolvió? ¿Por qué no se quedó allá?
Lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. ¿Por qué no se quedó allá? Pero amó tanto a la humanidad que decidió venir a la tierra y morir en la cruz, en el patíbulo más horroroso que ha existido en la historia de la humanidad, para pagar por mis pecados. El verdadero Jesucristo resucitó y esa es la clave de nuestra creencia, que Jesús resucitó y que con la resurrección acabó con el pecado y venció al pecado y venció la muerte. Y nos promete que a nosotros nos va a pasar lo mismo. Él es la primicia de la resurrección. Mi Jesucristo verdadero subió al cielo después de cumplir con su ministerio aquí en la tierra. Estuvo 30 añitos, 30 no más, solamente 3 años de ministerio, y subió al cielo y nos dijo que él se iba donde papá Dios a prepararnos una casa a nosotros. Eso fue lo que se devolvió a hacer Jesús, se fue a preparar, como cuando se van los hijos y esperen que yo aquí saco mi residencia y después pido a mis papás o pido a mi esposo o pido a mis hermanos, ¿no es cierto? Eso hizo el Señor Jesucristo, se fue a arreglar los papeles para pedirnos a nosotros y nos prometió que Él volvería nuevamente, regresaría nuevamente a la tierra para que nosotros ya estuviéramos por siempre, por toda la eternidad con Él. Nosotros estábamos esperando eso, que le salga, Él ya tiene la green card, pero tiene los papeles para que nosotros también podamos entrar al cielo. Ese es el Jesús verdadero, en el que nosotros debemos creer. Ese es el primer peldaño. El segundo peldaño nos lo aclara también Romanos, que lo vamos a ver más adelante, es que nosotros debemos entonces recibir, o sea, ya creo en Jesucristo con todas esas características, ahora yo tomo la decisión de recibirlo en mi corazón y eso lo tengo que hacer a través de una oración audible que nosotros la conocemos como la oración de fe, en donde yo confieso con mi boca, es decir, audiblemente, que yo creo en Jesucristo, que soy consciente de que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que Jesús entre en mi vida y me empiece a guiar en este nuevo camino que yo voluntariamente decidí tomar de la mano del Señor Jesucristo. Esa es la oración de fe. Entonces, muchas personas creen que con hacer la oración de fe simplemente como si fuera una fórmula mágica, las personas ya se vuelven hijos de Dios. Y no, porque la primera condición es creer. Muchas veces las personas les dicen, ah, repita después de mí, y la persona después de que le han insistido tanto por pena para que lo dejen en paz o por cualquier otro motivo, empiezan a repetir como loros unas palabras que ni siquiera han interiorizado, ni siquiera entienden en su mente. No, esa oración de fe así no sirve, no sirve. Primero tiene uno que creer en el Señor Jesucristo y voluntariamente, ya entendiendo, hacer la oración de fe. Por eso es que el Señor Jesucristo no nos mandó a que fuéramos por todo el mundo haciendo que las personas digan la oración de fe. El Señor nos dijo, hagan discípulos. Y un discípulo es una persona que va detrás de otra persona que es su maestro y que imita lo que su maestro hace. Entonces, por eso es tan importante aclarar bien lo que significa convertirse en hijo de Dios, es decir, recibir la salvación. El tercer paso es que yo creo, acepto y recibo a Jesucristo como mi Salvador. Y este paso es importantísimo porque cuando yo digo que necesito un Salvador, estoy aceptando que estoy hundiéndome, que soy un pecador. Yo ya les he puesto el ejemplo, se los recuerdo todo para que los que no han tomado nota, para los que de pronto lo tenían un poquito confuso, ya arreglen esto y lo puedan también explicar a otras personas. Una persona que tiene una adicción, ya sea a las drogas, al alcohol, al juego, al sexo, ahorita para cualquier cosa, y los familiares quieran rescatarlo y meterlo a un sitio especial para que lo desintoxiquen, si la persona afectada, el vicioso, el drogadicto o el alcohólico, él mismo no acepta ir voluntariamente a esos sitios, no lo reciben, porque el primer paso es aceptar que uno tiene un problema. Y exactamente pasa lo mismo en la vida cristiana, en la vida espiritual. Si yo no acepto que estoy ciego, que me estoy ahogando en mi pecado, Jesús, como es un caballero y respeta el libre albedrío, obligatoriamente a las malas no nos saca de donde nos estemos ahogando. Él necesita oír nuestro grito de auxilio. Jesús, sálvame. Entonces
es esa sumisión, esa ser siervo, volverme siervo del Señor Jesucristo y aceptar que gracias a la muerte de Él en la cruz, yo me salvo. Eso es muy importante, este punto. Y el último punto no deja de ser menos importante y es el que menos se tiene en cuenta, como que la gente no llega hasta el último, y es que yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor. Si yo lo acepto como mi Salvador, también tengo que recibirlo como mi Señor, que es totalmente, son dos cosas diferentes. Salvador es que yo me estaba ahogando y necesitaba a una persona que me rescatara. Señor es que yo empiezo a obedecerle. Reconozco la soberanía del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que el Señor Jesús me empiece a decir que haga, yo lo empiezo a hacer, empiezo a obedecerlo porque se convierte en mi patrón, en mi jefe, en mi dueño. Y la única manera de saber lo que el Señor quiere que yo haga es estudiando el manual de instrucciones. Por eso es que es tan importante escudriñar las escrituras, escudriñar la Biblia para saber mi Señor qué me dice de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer. Entonces, 4 peldaños para recibir la salvación. En ese pequeño versículo hay toda esa enseñanza. Versículo 13. Estos no nacen de la sangre. ¿De quién están hablando? De los que acaban de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, si tú ya lo has hecho, está hablando de ti y está hablando de mí. Nosotros no nacemos de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacemos de Dios. Es un nacimiento espiritual. Y a este acto, subir los 4 peldaños y recibir la salvación es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, es decir, que ya es la puerta para ingresar a la familia de Dios. Por eso es que en algunas iglesias se tratan de hermanos. Buenos días, hermano. Chao, hermano, hermanito para aquí, hermanito para allá. Porque entonces nos volvemos de la misma familia con unos lazos más fuertes que la sangre, porque son lazos espirituales. Versículo 14. Y el verbo se hizo hombre. ¿Quién es el verbo? Ya lo vimos desde el primer versículo. Jesucristo, la palabra hecha humana. Aprendimos lo importante. Verbo es palabra. Verbo es la palabra con la cual nosotros nos comunicamos y aprendimos la importancia de las palabras. Sin las palabras nosotros no pudiéramos haber hecho nada en esta vida, porque necesitamos, nos comunicamos a través de las palabras. Por eso es que Juan identifica al Señor Jesucristo, lo identifica con el verbo por la importancia que tiene las palabras en nuestra vida. Entonces, la palabra, el verbo, Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan nos está enseñando varias cosas. Primero, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya se los conté hace poquitico. El Señor Jesús dejó todas las comunidades que tenía en el cielo para venir a pasar tantos sacrificios aquí en la tierra, pero lo hizo con mucho gusto, lo hizo con todo el amor, lo hizo por toda la humanidad. Pero si Él hubiera tenido que hacer esto por una sola persona, por ti o por mí solamente, también lo hubiera hecho. Ese es el amor que el Señor Jesús nos tiene a nosotros. Entonces, primero, vino aquí a la tierra para habitar entre nosotros y ser un modelo. Entonces, el verbo se hizo carne, Jesús se hizo carne, ¿para qué primero? Para juntar lo separado. Con el pecado se hizo un abismo gigante entre Dios y los seres humanos. No pudimos volver a comunicarnos con Dios porque había un abismo debido al pecado. Jesucristo vino a renovar la imagen divina en el corazón del hombre mediante la expiación, la expiación, es decir, su muerte en la cruz. Él pagó expiación, pagó por nuestros pecados. Entonces, con esa muerte y esa resurrección, Él construye un puente en ese abismo que existía para volver a unir la tierra con el cielo. Y esta caridad, este acto de amor, no fue temporal, es decir, que se van a cerrar las fronteras, ay, ya no se puede pasar, no, sino que es eterna para los que ya recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Por toda la eternidad ya tenemos abierto
esa comunicación con Dios Padre que se había perdido por el pecado. Imagínense en ese propósito tan importante y tan grande por la que Jesús vino aquí a la tierra. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús nació como bebé en el establo de Belén, pero él siempre había existido como hijo de Dios, había estado con el Padre en el cielo. Y Dios quiso venir al mundo en un cuerpo humano. Jesús no vino obligatoriamente, voluntariamente se despojó de su divinidad y quiso habitar en medio de nosotros. Y nos dice el versículo, el pasaje que y vimos su gloria. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, veló su gloria en un cuerpo de carne, es decir, a propósito, él no permitió que nosotros viéramos su divinidad, primero porque pues nosotros no podemos con esa divinidad de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios, que bajaba del monte con la cara resplandeciente y los que lo veían no lo podían ver porque la luz resplandecía? Entonces, cuando el Señor Jesús baja a la tierra siendo Dios, tapa su gloria para que nosotros no la veamos. Y esa gloria se refiere primero a la gloria moral de Jesús, porque él tuvo una vida absolutamente perfecta. Por eso es que él vence el pecado, porque logra vivir como un ser humano, pero sin pecado. Y también la gloria que vieron los discípulos en la transfiguración, ¿recuerdan? Los 3 discípulos que tuvieron el privilegio de estar cuando se transfiguró Jesús, que se encontró con Elías y con Moisés, fue esa divinidad que Jesús tenía en su parte divina como Dios. En cierto sentido, todos los verdaderos creyentes somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, dejamos de ser simples criaturas y nos volvemos hijos de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios único en su clase porque Él es igual a Dios. Entonces, ustedes algunas veces ven en la Biblia que dicen Jesucristo el unigénito Hijo de Dios. Unigénito sí quiere decir único, pero en otros pasajes dice Jesucristo el primogénito Hijo de Dios. Y primogénito significa el primero, es decir, que si hay un primero, hay un segundo, hay un tercero. Entonces, ¿cómo así? ¿O es el unigénito, el único, o es el primero? Parece que hubiera una contradicción, ¿no es cierto? Pero miren, chicos, acá nos lo explica perfectamente Juan. Está hablando de primogénito porque es el primero que muere y resucita, y nosotros vamos a ser los segundos, terceros, cuartos. Pero es el unigénito en cuanto a que es el único que tiene la misma esencia de Dios, que Él es mismo, que Él es Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero no somos dioses ni nos vamos a convertir en dioses. Entonces, como hijo de Dios, siendo Dios, es único, es unigénito, pero como hijo de Dios que recibe vida eterna, es el primogénito, porque nosotros también lo vamos a recibir, la resurrección y la vida eterna. Capítulo 1, versículos 15 al 18 dice, Juan dio testimonio de Juan el Bautista y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. ¿Se acuerdan la confusión que tenían los fariseos cuando Jesús les decía que él era más grande que David, que más grande que Moisés? Decía, pero si tú solamente tienes 30 años, ni siquiera conociste a David. Pero ellos no se dejaron explicar que es que Jesús era Dios y existía antes que cualquier patriarca del Antiguo Testamento. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Sí se dan cuenta ustedes que Juan cómo cambia totalmente de la narración de los 3 primeros evangelios? Aquí ya no estamos tomando leche materna, aquí ya estamos comiéndonos una bandeja paisa poderosa, porque esto es mucho más profundo. Aquí Juan nos está diciendo, primero que todo, dice que él viene después de mí, o sea, está hablando Juan el evangelista, Juan el Bautista, y es superior a mí porque existía antes que yo. Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Antes de que Jesús iniciase su ministerio público, Juan
estaba anunciándole a la gente su llegada y estaba anunciándole a la gente que ese que venía después de él era mayor que él y que él era digno de honra. Y fíjense que si nosotros lo vemos desde el punto de vista físico, Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo, pero aquí está diciendo es que él es mayor que yo, porque no se refiere a la parte física, sino se refiere a su soberanía, a la parte espiritual, porque Jesús existía desde el principio. Todo aquel que cree en el Señor Jesús recibe provisión de fortaleza espiritual. Esa es de los muchos regalos que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, cuando tenemos un nuevo nacimiento, ustedes ya saben que el primer regalo que recibimos es ¿qué? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad nos convierte a nosotros en su casa, en su templo, nos volvemos en templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a hacer y a comprender muchísimas cosas que no pudiéramos ni entender ni hacer si no tuviéramos al Espíritu Santo. Entonces nos da una fortaleza espiritual, una provisión, como superpoderes, en donde vamos a poder entender muchísimo más la vida espiritual. O díganme ustedes si no les ha pasado, desde que empezamos nuestro curso, los que estábamos desde el año pasado y los que empezaron este año, ¿no saben ustedes un poco más hoy que hace 6 meses o que hace un año? Estoy segura que sí, que comprenden un poco más. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero saben mucho más de lo que sabían y entendían hace un año o hace 6 meses. La forma en que las personas ven y conocen a Dios es viendo la gloria de Jesús. Entonces, aquí nos dice el pasaje que de su plenitud, de la plenitud de Jesucristo, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia es algo gratis, son regalos. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, no solamente recibimos la salvación, la vida eterna, recibimos al Espíritu Santo, sino que empezamos a tener una cantidad de privilegios que solo tenemos los hijos de Dios y que no tienen las meras criaturas. Ya empieza a haber gran diferencia. Y una de las cosas es que Jesús, a través de Jesús, nosotros empezamos a conocer mejor a Dios Padre. Jamás vamos a conocer y a entender en plenitud a Dios, porque si no nosotros nos volveríamos dioses y nosotros jamás vamos a ser dioses. Pero sí el Señor Jesús a través del Señor Jesucristo, nosotros empezamos a comprender un poquito más el plan de Dios para la humanidad. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí Juan está contrastando el periodo del Antiguo Testamento con la era del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la ley no fue una exhibición de gracia. Recuerden que la ley en el Antiguo Testamento mandaba a los hombres a obedecerla. O sea, hay que obedecer la ley y si no la obedecían, los condenaban a muerte. Y no había otra, o sea, de gracia y no vemos, ¿no es cierto? Nada, misericordia, nada, porque había que cumplir la ley. El que no la cumpliera, la paga era la muerte. La ley les decía a los hombres qué era lo correcto, pero no les daba el poder de hacerlo. Nosotros, en cambio, ahorita, el Espíritu Santo nos indica qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y nos da la fuerza para poder hacer lo correcto. En el Antiguo Testamento, con solo la ley, no se tenía esa fuerza interior para hacer lo correcto. La ley fue dada para mostrar a los hombres que eran pecadores, pero no podía salvarlos de sus pecados. La ley no salva, la ley es una señal que muestra. Es lo mismo que la fiebre. Cuando una persona tiene fiebre, la fiebre es una señal de que algo está funcionando mal en el cuerpo. Nosotros no damos una pastilla para la fiebre, es un error cuando una persona tiene fiebre y lo primero que queremos hacer es acabemos con fiebre y se acabó la fiebre y ya tranquilos. No, sí hay que bajar la fiebre porque es peligroso, pero hay que investigar por qué dio fiebre. La ley fue dada para eso, para que la gente se diera cuenta, ¡ah! Somos pecadores, pero la ley nos salvaba. Miren, es igualito que si nosotros fuéramos por una calle. Hagan de cuenta que ustedes están manejando y hay un letrero, una ley que dice prohibido parquear. Esa es una ley. Entonces, la ley dice
que se prohíbe parquear en esa cuadra. Y si ustedes parquean, reciben una multa. Pero supongamos que no está el letrero de prohibido parquear, no está la ley. Ustedes pueden parquear y no hay ningún problema. Un policía no puede decirles, oiga, le voy a cobrar una multa porque usted no puede parquear en esta cuadra. Uno lo primero que dice, no hay ninguna señal que me diga que eso está mal. Entonces la ley es esa señal que le decía a los hombres que estaba mal y que estaba bien. Pero la ley en sí misma no salvaba. Por eso era necesario que viniera un Salvador y que la ley ya dejara, ya había cumplido para lo que fue hecha, mostrarle a las personas que necesitaban de un Salvador, pero la ley en sí no salvaba. Entonces nos dice que Jesús es gracia y es verdad. ¿Cuál era la verdad? La verdad era la paga del pecado es la muerte. Esa era la verdad. No había ninguna otra solución, ningún otro camino. La paga del pecado es la muerte. Entonces, todo pecador moría. Pero ¿cuál es la gracia que trae el Señor Jesucristo? Que Él mismo murió para pagar la pena de muerte que merecíamos nosotros, salvando nuestras almas y dándonos un hogar en el cielo. Entonces, está la ley, pero Dios manda la gracia. Entonces, ahí sí, está la ley que nos muestra que somos pecadores, pero nos manda la solución, nos muestra la enfermedad y nos da el remedio. El remedio se llama Jesucristo. La enfermedad se llama pecado. El remedio se llama Jesucristo. Por eso la importancia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y termina diciendo el pasaje, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, ya sabemos por qué es unigénito, porque también es Dios, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesucristo es el rostro de Dios Padre. Nosotros no podemos ver a Dios Padre porque Dios es espíritu, para nosotros es invisible. Este cuerpo que nosotros tenemos no tiene la capacidad con estos ojitos percibir el mundo sobrenatural o el mundo espiritual. Cuando nosotros tengamos cuerpos glorificados después de la resurrección, sí vamos a poder también ver el mundo sobrenatural, como Superman con sus rayos X que podía atravesar las cosas, ¿no es cierto? Para nosotros hoy es como si todo fuera plomo. Superman tampoco podía ver si las cosas estaban recubiertas de plomo. Pero hay personas, ese es un don que se llama el don de discernimiento espiritual. Hay personas que aún teniendo este cuerpo pueden percibir, ver a los ángeles y a los demonios, pero eso es un don, un regalo dado por el Espíritu Santo, que es otra cosa. Después, más adelante, cuando estemos en Romanos y en las epístolas de Pablo, vamos a ver el fruto y los dones del Espíritu Santo. Pero la mayoría de nosotros no tenemos, son muy poquitas las personas que tienen ese don. Jesús es el único hijo de Dios que ocupa un puesto especial de intimidad con Dios Padre. Y por eso es que es unigénito en ese sentido. Pero Jesús ha revelado a los hombres a través de sus palabras y de su vida cómo es Dios. Entonces, Jesús, con su ejemplo, cuando vino aquí a la tierra y vivió esos 30 años aquí en la tierra, y todo lo que dejó plasmado en el manual de instrucciones, es el que nos enseña a nosotros cómo es Papito Dios, cómo es Papá Dios. La importancia del Señor Jesucristo. Vamos para versículos 19-23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Acuérdense que estamos hablando de Juan el Bautista. Juan está hablando de Juan. Juan el evangelista está hablando de Juan el Bautista. En los otros evangelios nosotros vimos en algunas ocasiones que los fariseos, en poquitas ocasiones los fariseos también molestaron mucho a Juan el Bautista, sino que vimos más ejemplos de cómo molestaban al Señor Jesucristo. Pero aquí Juan nos está contando que los fariseos también intimidaron a Juan el Bautista, estuvieron detrás de él preguntándole, bueno, ¿y usted quién es y qué hace y por qué hace lo que hace? Lo acosaban con preguntas de quién era. Juan no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Juan desde el principio fue claro, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo sois, no lo soy. Entonces, ¿quién eres?
Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Le preguntaron entonces a Juan. Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Entonces, cuando van a acosarlo con preguntas, porque ellos, los enviados de los sacerdotes, le preguntan, necesitamos ir a decirle a nuestros amos, al sacerdote, ¿quién es usted? Entonces él le contesta, yo no soy Cristo. Si están preocupados por eso, yo no soy el Cristo. Yo soy la voz que grita en el desierto. Y aquí toma Juan una profecía que estaba en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías, capítulo 40, versículos del 3 al 5, es una profecía que habla de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista toma ese pasaje de la Biblia que habla de él mismo. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese el lodo, monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa es versión Reina Valera. Entonces, muy curioso que el mismo Juan esté diciendo las palabras de una profecía que hablaban de él mismo. Jesús también lo hizo en algunos momentos. Versículos 24-28. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces los fariseos le reclaman a Juan por qué bautiza y no tenían por qué reclamarle porque el rito del bautizo se hacía en muchas religiones. No, el bautizo no era exclusivo del cristianismo. Antes de que Jesús viniera ya se bautizaban, pero él aclara que está bautizando en agua, sumergiendo a las personas en honor a esa persona que venía después de él, que él ni siquiera es digno de desatarle las sandalias. O sea, él está diciéndoles, yo los estoy bautizando simplemente con agua, como hacen muchas religiones y muchos sistemas, pero es que yo lo estoy haciendo en el nombre de la persona que viene después de mí, porque él sí los va a bautizar con espíritu. Yo no soy digno ni siquiera de desamarrarle los tenis. Así de poquita cosa soy yo. Versículos 29-31. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan el Bautista no sabía específicamente que era Jesús el Mesías. Dios lo mandó a predicar y a bautizar. Y el mismo Dios le revela a Jesús, a Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, que él es el Mesías. Y por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento, cuando las personas, los judíos, iban ante Dios a pedirle perdón por sus pecados, tenían que sacrificar un cordero. ¿Recuerdan? Que la paga del pecado es muerte, el derramamiento de sangre, que eso se estableció desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y ellos mismos no podían solucionar su pecado y Dios le tocó matar un cordero, derramar la sangre de un inocente para poderlos vestir a ellos, porque ellos se habían puesto, eran unas ramitas ahí de palmera que no les servía para nada, y Dios le tocó sacrificar un cordero para poderlos vestir como debía ser. Entonces, desde ese momento se estableció que para el perdón de los pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Y durante 4000 años los judíos, cuando le pedían perdón a Dios por sus pecados, tenían que coger un cordero y matarlo y derramar su sangre en un holocausto. Hasta este instante en que Juan está diciendo, miren, ese que viene es el Cordero de Dios. Cuando se derrame la sangre de este Cordero, como es perfecto, ya no se necesita volver a derramar la sangre de animales,
porque el sacrificio de este cordero va a ser total y para siempre. Por eso es que nosotros, gracias a Dios, no tenemos que matar ovejas ni corderos ni nada de eso para derramar la sangre y pedir perdón a Dios por nuestros pecados, sino que pedimos a Dios perdón por nuestros pecados gracias a Jesucristo. Y eso es lo que estaba anunciando Juan. Ya no van a necesitar más holocaustos, más sacrificios, porque el Cordero Perfecto viene a derramar su sangre por nosotros. Versículos 32-34. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él, sobre Jesús. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Mire estas cosas tan interesantes que Juan el Evangelista nos aclara, porque eso no lo habíamos visto en los otros evangelios, ¿no es cierto? No sabíamos esto tan preciso que le pasó a Juan el Bautista. Juan recibió el encargo directamente de Dios Padre. Es Dios el que le dice a Juan, tienes que ponerte a hacer esto, tienes que empezar a predicar que la gente se arrepienta y tienes que empezar a bautizar a la gente en el agua. Cuando tú veas que sobre alguna persona que tú bautices baja algo como en forma de paloma, ese es el Espíritu Santo y esa persona es el Mesías. Juan no lo sabía, Juan el Bautista no lo sabía sino hasta ese momento y dice, yo lo vi. Dios le dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que Juan sí vio la palomita posarse encima de Jesús. Nadie más de los que estaban ahí en el río vieron eso, pero Juan sí, y por eso él empezó a testificar, este es el Cordero de Dios, este es el Mesías. Qué cosa tan hermosa. Versículos 35-39. Al día siguiente, Juan el Bautista estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Recuerda que a Juan lo empezaron a seguir muchas personas también porque algunos creían que él era el Mesías, a pesar de que él había dicho que no era el Mesías. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Le dijo a sus discípulos, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Miren esta belleza de discípulos, la tuvieron clara. Estaban siguiendo a Juan el Bautista, pero cuando Juan el Bautista les dice, miren, el importante es él, dejan a Juan el Bautista y empiezan a seguir a Jesús. Y entonces Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y parecen paisas, ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Entonces, me encanta cómo Juan, sin ningún orgullo, sin ningún querer ser yo el primero, le dice a sus discípulos, miren, este que viene aquí es el verdadero Cordero. Y los discípulos también, qué discernimiento espiritual y qué obediencia, dejan a Juan el Bautista, se dan cuenta que ya no hay que seguir a Juan, sino que hay que seguir al verdadero Cordero, a Jesús. Y cuando le dicen rabí, que aquí es cuando nos enteramos que este título de rabí es maestro y que automáticamente no había nadie que se lo mereciera más que el Señor Jesucristo, le preguntan, ¿dónde vives? Él les dije, sígame, sígame. Y por eso es que empiezan a seguir al Señor Jesucristo. Y se van con él y lo empiezan a seguir. Versículos 40-42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Nosotros ya sabíamos eso, pero estoy segura que muchos de ustedes no se acordaban que Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista y fue el primero entonces que supo que Jesús era el Mesías. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo a Pedro, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, a Cristo. Y luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, ah, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Entonces, Andrés estaba haciendo las cosas muy bien, me encanta, porque quiere decir que estos hermanos, estos pescadores, estaban, quién sabe, desde su niñez, desde su infancia, desde siempre, estaban esperando la llegada del Mesías. Ellos estaban esperando con el corazón abierto la llegada del Mesías. Entonces, por eso estaban siguiendo a Juan. Andrés se dio cuenta de que este Juan el Bautista
tenía algo especial, que había sido llamado por Dios, enviado por Dios, porque estaba anunciando que el Mesías, que tanto ellos estaban anhelando su llegada, él les estaba diciendo, ya viene. ¿Han oído estas palabras últimamente? Ya viene, ya casi llega. Y se fue corriendo a buscar a su hermano. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y me encanta cuando Jesús lo ve y mirándole le dijo, ah, Simón, hijo de Juan, ya no te vas a llamar Cefas, de ahora en adelante, ya no te vas a llamar Simón, de ahora en adelante te vas a llamar Cefas, que recuerden ustedes que significa Pedro. Entonces tuvieron ese encuentro hermosísimo. 43-44. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Eso también, esto ya lo sabíamos, que estos cuatro jóvenes, dos hermanos y dos hermanos, pescadores todos ellos, fueron los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Felipe buscó a Natanael y le dijo, Natanael es el hermano, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Natanael, nosotros lo conocemos como Bartolomé, pero es la misma persona, el hermano de Felipe. Entonces, Natanael y Bartolomé se trata de la misma persona. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Natanael estaba debajo de un árbol. Esta es una expresión judía, eran unos árboles especiales que dan una sombra muy rica y la gente cuando se hacía debajo del árbol o cuando le decían él está debajo del árbol, era porque estaba estudiando la Tanakh, estaba estudiando el libro sagrado. O sea, no se hacían debajo del árbol para echarse en una siestica o para comerse en una fruta, sino era la expresión que indicaba que la persona estaba estudiando la Biblia de los judíos, el libro sagrado. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Natanael o Bartolomé en ese árbol. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Natanael o Bartolomé acababa de decir, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y Jesús le dice, este es un hombre que no tiene falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, es decir, cuando aún estabas estudiando las escrituras, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Ay, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas, y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Imagínense que ya Natanael estaba aterrado de que Jesús lo hubiera visto antes de acercarse. Jesús ya sabía que él estaba estudiando las escrituras y se sorprendió. Y por eso el Señor Jesús le dijo, esto no es nada, lo que ustedes van a ver en estos 3 años de ministerio que van a comenzar ustedes conmigo, no es nada con lo que acabo de decirte. Entonces es cuando Natanael le, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho lo que te vi debajo de la higuera, mayores cosas has de ver que más que estas. Vamos para el capítulo 2 de Juan, versículos del 1 al 6. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. ¡Ay, esta historia no la habíamos visto! Es exclusiva del apóstol Juan y es una historia muy conocida por todos ustedes y es hermosísima. Las famosísimas bodas de Caná. Leamos y después explicamos los detalles. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde.
Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así que lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Miren todas las enseñanzas que nos da esta historia. La boda de Caná es el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo y nosotros no nos enteramos de eso hasta que no estudiamos el Evangelio de Juan, porque durante 3 evangelios anteriores nos han narrado una cantidad de milagros, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo, pero hasta este momento nos enteramos que el primer milagro que el Señor Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan esto. En este primer milagro, ¿no es cierto? Que es como el más representativo, imagínense, el primer milagro, la primera señal sobrenatural que Jesús hace para demostrar que Él es el Mesías y es convertir el agua en vino. Aquí lo importante no es el vino, aquí lo importante es el matrimonio, la boda. Para Dios es tan importante la institución del matrimonio que decide que su primer escenario para realizar su primer milagro es en esta institución tan importante, las bodas, el matrimonio. Por eso es que las personas que deciden irse a vivir, a convivir sin celebrar una ceremonia ante Dios, realmente no están agradando a Dios. Es tan importante el matrimonio, la celebración de la boda, que Jesús decide utilizar una boda para hacer su primer milagro. No solo nos ha dicho que es importante los matrimonios, sino que nos ha dejado constancia que mediante dicha unión santificada por Dios, o sea, uno hace una boda y hay invitados porque hay testigos, pero el personaje principal se llama Dios, no el notario, porque últimamente también les dio a los jóvenes por hacer unas ceremonias inmensas, ¿no? Vestidos de blanco, la ceremonia, pero el que va es un notario. No, no es un notario el representante de Dios en ese momento. El representante es la persona, el pastor, la persona religiosa que está. Entonces, hay una unión santificada por Dios en esa ceremonia. Su gracia hace más plena y profunda la unión interpersonal que es llevada por el Espíritu Santo a lo sobrenatural. Es el camino a la santidad para los cónyuges. Recuerden que cuando hay un matrimonio son dos personas, pero en esa celebración sobrenatural se vuelven una sola persona. Es muy importante la realización de una boda, siendo Dios el invitado principal y el que celebra la boda. Entonces, aquí con este milagro nos lo demuestra que es muy importante. Nos dice que están en Caná. Caná es un pueblito pequeñito que está cerca a Nazaret, la ciudad donde se crió Jesús, y en toda la región de Galilea. Y algo aquí muy curioso, fíjense que la historia nos dice que estaba en la boda María, muy seguramente, la historia no nos lo dice explícitamente, pero por todos los detalles que nosotros vemos, los novios eran familiares de María o amigos muy cercanos, debieron ser más bien familiares, porque fíjense que estaba no solamente María, la madre de Jesús, sino que estaban también los hermanos de Jesús y invitan a Jesús y a todos los discípulos, a todo el combo. O sea que también debe ser una familia pudiente, porque y Jesús te invita y él llega mínimo con 12 invitados, ¿no es cierto? Entonces era una familia muy cercana a Jesús y de dinero para poder hacer esa boda. Se va con todo el combo Jesús. Hay unas costumbres matrimoniales en la época de Jesús para los judíos, empezando que los matrimonios, las festividades del matrimonio duraban una semana.
La fiesta no es de un solo día. Hoy un matrimonio, y eso para los que tienen buena plata porque cuesta hartísimo, son 3, 4 horas, ¿no es cierto? Una semana, 7 días de rumba, dándole trago y dándole comida a los invitados. Imagínense en ese gastigo tan tenaz. Y los días nupciales se podían extender hasta por un mes. El vino que se acaba durante una ceremonia de boda es considerado una vergüenza pública. Por eso es que María estaba angustiada. Ahora, esto también nos demuestra que María era muy cercana a los novios porque ella estaba en la cocina, se metió a la cocina y se dio cuenta que el vino estaba acabando. Y ella amaba mucho a los novios y a la familia de los novios y se dio cuenta de que sí, en plena celebración, quién sabe, de pronto era el último día ya de los 7 días de celebración, si se acababa el vino, sus amigos o su familia querida iban a pasar por una vergüenza. Y por eso es que ella le dice al Señor Jesucristo, la madre de Jesús le dice, ahora, quiero que analicemos cómo nos está hablando aquí el pasaje. Dice, la madre de Jesús le dijo, estoy haciendo mucho énfasis porque ustedes ya saben que este pasaje, o el que no lo sabe lo va a aprender en este momento, este pasaje es el que utilizan los católicos para decir que María es intercesora, es una intercesora para nosotros, es decir, que para nosotros pedirle algo a Jesucristo, primero tenemos que hablar con María para que María hable con el Señor Jesucristo y así nos conceda nuestras peticiones. Y si los católicos leyeran las encíclicas y todos esos libros que tienen católicos, hay todas unas enseñanzas de cómo es obligatorio, o sea, un buen católico debería practicar eso, que es hasta peligroso pedirle directamente al Señor Jesucristo porque Él se podría poner furioso con nosotros, mientras que si es María, la mamá, la que hace la petición, Él por amor a su mamá se calma y no se vuelve furioso, imagínense, eso es lo que enseñan los católicos. Entonces, y cogen este pasaje, esta historia, pero miren la claridad. Aquí nos está diciendo la madre de Jesús. Y es importante que ustedes sepan que María es designada como la madre de Jesús. El Salvador, Jesús no era famoso por ser el hijo de la Virgen María. Jesús no era famoso por ser el hijo de María. María era conocida en toda la región por ser la madre de Jesús. Las escrituras dan siempre el puesto de preeminencia a Cristo y no a María. Esto es bien importante. María no se vuelve famosa por ser la madre de Jesús. Perdón, Jesús no se vuelve famoso por ser el hijo de María. María la conoce todo el mundo por ser la madre de Jesús, porque lo importante es Jesús. Ahora, María le dice entonces a Jesús, ya no tienen vino. En ningún momento María le está pidiendo algo al Señor Jesucristo. Simplemente lo está poniendo al tanto de una realidad que está sucediendo en el momento. Jesús no estaba metido en la cocina a ver si había más pega en las ollas. Jesús estaba compartiendo con sus amigos. Él no se hubiera, si María no se le acerca, él no se hubiera dado cuenta. Entonces, María no le está pidiendo nada a Jesús. María simplemente lo está poniendo al tanto de algo. Tanto que a Jesús no le gusta. Jesús le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado la hora. Y yo ya les había hablado también de esto. Jesús jamás le dice a María, mamá. Mujer no es un término despectivo, es un término respetuoso, pero no le dice mamá. Siempre le dice mujer, porque María es exactamente igual que cualquier mujer que haya pasado por este planeta Tierra, con unas cualidades que hicieron que Dios la escogiera para que Jesús estuviera en su vientre, pero no la hace superior a Jesucristo. Es una mujer. Y Jesús lo demuestra. Y le dice, todavía no ha llegado mi hora. Y esto es muy importante, porque si Jesús después hace algo en la boda, no es porque María se lo hubiera pedido. Primero, porque María no le pidió nada, no le pidió algo. Y segundo, porque él no estaba supeditado a las condiciones y a las órdenes de María.
Su misión divina no estaba supeditada a las instrucciones que recibiese de María, sino que actuaba en total obediencia a la voluntad de su Padre en el cielo. Inmediatamente María le dijo no había vino. Jesús debió comunicarse con papá y decirle, Señor, ¿qué hacemos? Nuestros amigos van a pasar una vergüenza. ¿Empiezo ya? ¿Empiezo ya? Y Dios lo debió autorizar. Dios Padre debió decirle, listo, chino, hagamos nuestro primer milagro acá para que esta boda sea un éxito. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, fíjense en esto tan importante, esto es lo más importante. Si ustedes tienen familiares católicos, que estoy seguro que lo tienen, amigos católicos marianos, a mí me entristecen tanto los marianos y me preocupan tanto los marianos, porque los marianos son idólatras y la idolatría es el pecado más aborrecido por Dios. Fíjense en lo que dice María. Si ustedes católicos quieren imitar a María, imítenla en lo único que María nos enseñó. Hay una sola cosa que María nos dejó como enseñanza, una sola. Una sola. Imiten a María por lo que dijo en este momento. Es lo único que nosotros tenemos que imitar de María. ¿Qué dijo María? Hagan lo que Él les ordene. Fue la única enseñanza de María. Hagan lo que Jesús les ordene. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar de María. Y ella lo hizo también. Lo único que María nos dejó de enseñanza es, hagan lo que Jesús les diga. Esa es la máxima enseñanza y la única enseñanza de María, señores marianos, señores católicos. Hagan lo que Jesús dice. Y en ningún momento Jesús nos dice que debemos adorar o rezar a María, hacerle una estatua, tocarla, rezarle 20,000 Aves Marías. En ningún momento es una enseñanza de la Biblia del Señor Jesucristo. Hagan, ¿ustedes aman mucho a María? Obedézcanla. Hagan lo que Él les ordene. Y nos dice que había 6 tinajas, son tinajas de piedra que eran utilizadas para purificarse de contaminación. Cuando los judíos, por ejemplo, cogían un cadáver por un animal o algo, ellos no se podían presentar al templo si habían tocado un cadáver ya fuera de animal o les había tocado ir a un entierro, un cadáver de una persona, ellos tenían que purificarse. Y eran unas tinajas especiales que había en todas las casas para poner esa agua, el agua con lo que ellos se purificaban. Y esas fue las que el Señor Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran de agua. Entonces, fíjense que estaban aparte donde estaban reunidos todos los de la ceremonia, seguían festejando y ellos no se dieron cuenta, ni los novios ni los invitados se dieron cuenta lo que Jesús les estaba ordenando a los sirvientes. Los sirvientes fueron los que se dieron cuenta. Y más adelante con lo que dicen, suponemos que también estaban los discípulos cerca, porque dice que los discípulos creyeron cuando se dieron cuenta de este primer milagro. O sea, que los discípulos también se dieron cuenta que esas vasijas se llenaron de agua. E inmediatamente, cuando Jesús les dice que las pasen a un recipiente más pequeño para llevárselos al maestresala, al que estaba organizando las bodas, la boda ya sale convertida en vino. Fíjense que Jesús no tuvo que decir absolutamente nada. Jesús no dijo que se convierta el agua en vino, ni tocó el agua, ni tocó las vasijas, no dijo absolutamente nada, sino que ya el agua era vino cuando lo echaron en la vasija que le llevaron al maestresala, al que había organizado la boda. ¿Ustedes se imaginan esa delicia de vino? Yo no soy muy amiga del vino, yo no sé si es que no he tomado verdaderamente un vino delicioso, pero ese vino debió ser espectacular. Las mismas manos del Señor Jesucristo los hizo, pues las manos espirituales lo hicieron. Debió ser delicioso, tanto que él dice, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, cuando están tomados y no se dan cuenta si toman vino o se toman un alcacelser, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Qué delicia de vino. Y así se salvó la boda y tuvieron una boda hermosa y una boda tan especial que 2000 años después de celebrada esa boda, nosotros todavía estamos hablando de ella. Imagínense esa belleza. Y este milagro es súper especial por todo lo que hemos aprendido en este momento. Chicos, entonces ya aprendimos muchas cosas con este primer milagro. No los saturo con más información. Entonces, espero que verdaderamente hayan disfrutado y hayamos aprendido.
Y si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días por este mismo canal y a esta misma hora para seguir aprendiendo de Juan, que nos está enseñando cosas tan profundas. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga. Bendiciones.